que voy a estar enseñándoles el curso de lenguaje. Espero que sea de su agrado, que podamos trabajar bien, interactuar como lo estamos haciendo en este momento y sobre todo aprender más sobre nuestra lengua. Ahí están, ahí están. Hola, Dayanara, ya poco a poco nos vamos a ir reconociendo más. Me alegra muchísimo estar en esta primera semana entonces de clase. Va a haber el desarrollo de todo el temario que ustedes conocen. Empezaríamos hoy con la comunicación. También veremos lo que es las funciones del lenguaje, la realidad lingüística, ¿no?, del Perú. Son 2 semanas en realidad que trabajamos en el ciclo ordinario por separado, pero que en este curso de verano es intensivo, así que vamos a realizarlo en estas 2 horas, estas 2 semanas. Así que espero que todo lo podamos comprender con el PPT. Siempre hay un cuadro de resumen al final de las preguntas que ustedes reciben, así que pueden allí añadir alguna información que se pueda dar de manera también adicional o con otros ejemplos. Así que con este preámbulo vamos a dar inicio a nuestra clase. Primero saber si pueden observar ya el PPT. A ver, me dicen. ¿Se Sí, puede mi. observar? ¿Sí? Sí, Ya, yo sí. tengo que minimizar. Por eso a veces voy a tener que apagar la cámara también para poder no distraer. Bien, chicos, entonces, si todos podemos observar, vamos a trabajar esta primera semana con 2 temas. Iniciaríamos con la comunicación. A ver, ahí está nuestra primera información sobre la comunicación, entendiendo que este es un fenómeno en realidad social, que consiste en ese intercambio de información, de datos que nosotros podemos transmitir uno al otro. Por eso nos dice que es un proceso social de intercambio de información. La comunicación no es exclusiva del ser humano. Todo ser viviente puede comunicarse, obviamente, entre la misma especie. Podemos encontrar 2 clases de comunicación, una comunicación humana y otra no humana. La comunicación humana se da en los seres obviamente humanos y estos pueden transmitir una comunicación usando nuestra lengua, es decir, una comunicación verbal o haciendo uso de otros códigos, como aquella comunicación no verbal. Entonces luego vamos a ir hablando de cada una de ellas, ¿no? En el caso de la comunicación no humana, pues aquí se encuentran los animales y también las plantas, ¿no?, que se pueden comunicar. Entonces vamos a ir viendo ahora la primera clase de comunicación. Encontraríamos a la comunicación humana verbal. Quiere decir entonces que utilizamos nuestro código, usamos la lengua para poder comunicarnos. Por ejemplo, lo hacemos en forma oral a través de nuestra lengua, escuchamos la auditiva y hablamos. Por eso hay una producción auditiva oral en el habla. Por ejemplo, en este momento estamos exponiendo un tema. ¿Será una comunicación verbal o oral? ¿Qué dicen, chicos? ¿Será Hola. una exposición sobre un tema? Oral. Sí, ¿no? Sería oral. Es una comunicación oral. Ustedes están recepcionando esa información y yo estoy transmitiendo esos datos. Entonces, si es verbal, entendemos en la misma lengua y nos estamos comunicando, ¿no? ¿Qué más podría ser oral? Por ejemplo, cuando transmite un locutor de radio alguna noticia, ustedes como oyentes pueden recibir también esa información, ¿no es cierto? Entonces, esa es una comunicación verbal, oral o hablada, ¿no?
un discurso que también pueda realizar algún, de repente, candidato a la presidencia, a la alcaldía, ¿no? O algún discurso que pueda también realizar un estudiante, ¿no? Terminando su etapa escolar, es también una comunicación oral, ¿no? Esos discursos, los debates. Entonces son ejemplos para poder entender cómo nosotros nos comunicamos verbalmente en forma oral. Pero también podemos realizar una comunicación verbal escrita. ¿Y cómo sería la escrita? Pues cuando utilizamos nuestra lengua en forma gráfica, a través de la escritura, cuando leemos y desciframos esos signos. Entonces empleamos empleo visográfico de la lengua. A esta comunicación, por eso se le llama visuográfica. ¿Ya? Visográfica. Visual, gráfica. Todo lo que podemos entonces leer va a ser esta verbal escrita. Leemos, por ejemplo, el periódico, alguna noticia, los avisos. Podemos leer algún recado que puedan dejar. Esa es una comunicación, entonces, considerada escrita. ¿Cuántas veces hemos recibido algunas notas o notitas que dejan, por ejemplo, pegado en el refrigerador o en microondas, ¿no? Esa comunicación es escrita, todo lo que nosotros podemos recibir. Ahora, si yo, por ejemplo, les escribo por el chat, en ese momento los he saludado, ¿no? Les he dicho buenos días, buenas tardes. Están ustedes leyendo y ustedes han contestado, obviamente igual, ¿no? Y les puedo seguir escribiendo y les puedo decir estoy feliz, por ejemplo, ¿no? Es una comunicación escrita, ¿qué dice? Sería escrita. Sí. Sí, ¿no? Sin dudarlo, claro que sí es escrita. Pero ¿qué pasaría si en lugar de decir estoy feliz, de repente por aquí, a ver, podría ser este, por ahí. ¿Qué dicen? Deja de ser verbal. Deja de ser verbal, pero obviamente sí he podido entender, ¿no? ¿Qué es lo que quería decir en este caso la maestra a través de ese emoticón? Pero no estoy leyendo, no estoy usando nuestra lengua, ¿no? En forma escrita, sino a través de una imagen me he comunicado. Esa será otra clase de comunicación. Como ha dicho su compañero, dejó de ser escrita, ¿no? Muy bien. Entonces ya vamos entendiendo de qué trata cada una de estas formas que tenemos los seres humanos para comunicar. Cuando leemos un cuento, estamos también desarrollando una comunicación verbal escrita, ¿sí? Entonces tiene relación a nuestra lengua en forma escrita. Todo lo que podamos comunicar también va a ser una comunicación escrita, ¿no? Bien. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro?
Sí, profesor. Sí, está claro. Sí, está Muy bien. bien. profesora. Sí, profesora. Perfecto. Entonces Sí, vamos. profesora. Muy bien, hijos. Vamos a seguir avanzando y ahora vamos a ver una comunicación llamada humana, pero no verbal. Recordemos que la humana es porque todos nosotros como seres humanos usamos y empleamos estas formas de comunicarnos. Lo hacemos de manera no verbal cuando no empleamos nuestra lengua. Por eso puede darse de forma visual cuando lo hacemos a través de imágenes que nosotros inmediatamente entendemos. Por ejemplo, estas señales, ¿no? Estos mensajes visuales van a ser no verbales porque entendemos, por ejemplo, que en este caso implica que no permiten fumar, ¿no? La raya oblicua que atraviesa ello indica que está prohibido, ¿no? Por ejemplo, este otro, que está prohibido usar celulares, ¿no? Cámara o eléctrica, ¿no? Fuego, etcétera. Entonces, me está comunicando a través de una imagen de manera visual, ¿no? Entonces, aquí también estarían esas caritas, ¿no? O emoticones, como los llaman, cuando nosotros, pues, nos comunicamos a través de esos elementos, ¿no? También visualmente lo vamos a hacer usando, por ejemplo, el humo, ¿no? El humo, cuando nosotros lo observamos, me está comunicando de manera visual, ¿no? Por ejemplo, ustedes deben de haber observado la última elección de un papa, ¿no? El máximo representante de la iglesia. ¿Se acuerdan cómo comunicaron a la prensa la elección del papa? A ver, algunos lo... Mediante una, mediante el humo, si no me equivoco, se anunciaba la elección de un nuevo papa. ¿Mediante qué me dijiste, Willy? Perdón. Eh, Humo en afuera del Humo. Vaticano. Una Claro, el señal. humo. ¿Y recuerdas el color del humo? ¿Era negro o era blanco? Era blanco, si no me equivoco. Ajá, así es. Ese color del humo blanco implicaba que ya habían deliberado y tenían pues elegido el nuevo papa. Pero cuando era negro es porque todavía no llegaban a ese consenso, ¿no? Los cardenales. Entonces, visualmente comunicaron a todo el mundo a través de ese humo, ¿no? Entonces, esta comunicación es no verbal, también visual, ¿no? Las luces del semáforo es otro ejemplo para entender esta comunicación también visual, ¿no? Disculpe, profesora, dentro de la comunicación no verbal también están los iconos y los símbolos. ¿Cómo se puede diferenciar entre esos dos? Tú puedes considerar que las palabras es un símbolo y las palabras obviamente no estaría dentro de ese no verbal, ¿no? Sino verbal, porque estás leyendo, estás descifrando. Pero un icono puede incluir entonces a una imagen, a una figura, entonces va a ser visual, no verbal visual. Entonces, hay una diferencia en cuanto a los signos. Ya cuando veamos el tema en semántica, la diferencia de un icono, de un símbolo, de un indicio, allí vamos a profundizar un poco más. Pero, a grosso modo, puedes tener esa diferencia, ¿no? Porque un símbolo también son las palabras, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda al respecto? Entonces, vamos avanzando. Visualmente, aquí también estarían los números naturales, ¿no? Que estarían comunicándonos a través de esta comunicación no verbal visual, ¿no? Bien, ahora la comunicación por acá auditiva. Vemos
esta ambulancia, el sonido, ¿no?, que va a emitir, nos transmite una comunicación auditiva o sonora, ¿no? Algunos también lo conocen como una comunicación, por ejemplo, acústica o sonora, ¿no? Entonces, a veces pueden usar diferentes nombres, pero lo que no debemos de olvidar es que este sonido me transmite una información. Por ejemplo, la urgencia de llevar, ¿no?, a alguien que se bate entre la vida y la muerte, ¿no?, en caso del sonido de la ambulancia. Pero podemos también diferenciar cuando escuchamos la sirena de los bomberos o de la policía. Son diferentes, ¿no? Entonces, si es del bombero, inmediatamente, ¿qué es lo que viene a mi mente? A ver, ¿qué es lo que Un incendio. pensamos? Ajá, que hay algún incendio, que hay algún rescate, en el caso de los bomberos, ¿no? Son los primeros en llegar, ¿ves? ¿Qué más? El de la policía. ¿Qué es lo que pienso cuando escucho el sonido de la sirena? Que detuvieron a alguien. Así es, que detuvieron a alguien que está en una persecución también. Entonces, siempre cuando nosotros escuchemos alguno de estos sonidos, tenemos que ponernos a buen recaudo, ¿no? No estar solamente espectadores por ahí, sino protegernos, cuidarnos. Son sonidos que alertan inmediatamente, ¿no?, sobre algo. Hay que ceder el paso, hay que, pues, estar en un lugar alejado, apartado, inmediatamente reconozco, ¿no? Muy bien, son sonidos que ya identificamos. Otro sonido, el de la campana. ¿Cuándo se toca la campana, chicos? A ver, ¿en qué momento ustedes pueden haber escuchado alguna campana? De iglesia. En la iglesia. Ah, muy bien. Ahora que hemos pasado algunas fiestas, caso de los católicos, pues han asistido a la iglesia y la campana suele utilizarse para convocar a todos los feligreses, ¿no? Es decir, a los creyentes para escuchar la misa. Entonces, cuando, sobre todo los domingos, que se celebra esta Eucaristía, ¿no? Pero la campana, además de la iglesia, que ya lo hemos inmediatamente reconocido, también se ha utilizado en las escuelas, ¿no?, para llamar a los niños que acudan al colegio, ¿no?, o para sus recesos. Entonces, se ha usado muchísimo esta campana. Aún hay pueblos que utilizan la campana para poder llamar a todos, ¿no?, a todos los de la comunidad a tener una reunión, sobre todo en el centro, en las plazas, ¿no? Y así tomar las decisiones a favor de su pueblo, ¿no? Entonces se utiliza constantemente este instrumento para poder convocar, llamar o celebrar, como hemos visto, alguna Eucaristía. Entonces son sonidos que transmiten una información. Luego también podemos reconocer, incluso discriminar, diferenciar, ¿no?, el sonido de una corneta que puede usar el panadero y también el heladero, ¿sí o no? Podemos identificar quién es quién solo con escuchar ese sonido, ¿no? Ahora que es verano y estamos de repente en nuestra casa, queremos comer un heladito,
Inmediatamente cuando escucho este sonido, sé que está pasando el heladero. Pero de pronto toca corneta el panadero y no voy a salir a comprar mi pan en ese rato, ¿no? Porque quiero comer un helado. Diferencio con el sonido a pesar que estoy lejos, que no estoy observando, simplemente estoy escuchando. Cada uno es distinto, ¿no? Y así es como se ha logrado, pues, comunicarse en el tiempo. Antes también pasaba el lechero, y el lechero tocaba, por ejemplo, con la tapa de las botellas de vidrio en esa época, tocaba esa botella para dejar la leche fresca en las ventanas de las casas. Eso, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niña veía que mi mamá, ¿no? Recogía la leche que dejaban en las ventanas, ¿no? Y se daba, ¿no? En ese tiempo, pues, había esa forma de vender y de confiar, pues, en cada uno de los vecinos, ¿no? Porque nadie se llevaba la leche, era sagrada la leche de los niños, ¿no? Entonces, era una forma, no necesitaban gritar que venden leche o venden helados, no, realmente el sonido comunicaba, ¿no? Entonces, chicos, son ejemplos de una comunicación auditiva, acústica o sonora, ¿no? Pasaríamos a una comunicación gestual. Esta comunicación tiene relación a los movimientos que hacemos, movimientos donde usamos nuestro cuerpo. También hay movimientos faciales, pero cuando movemos, por ejemplo, nuestras manos y saludamos, ¿no? Decimos hola y movemos nuestra mano, ¿no? Girando y no hablamos. Y eso ya es un saludo. O cuando le pedimos a nuestro estudiante que se acerque a nuestro escritorio, también movemos nuestras manos, ¿no? Entonces ha habido uso incluso en todo este tiempo de pandemia, que cuando teníamos que estar usando nuestras mascarillas, ¿no? No podíamos acercarnos, teníamos que saludarnos de lejos, ¿no? Usábamos estas formas gestuales para a veces enviar un beso o decirle cuánto los queremos, formando un corazón, y así, ¿no? Formas que podemos tener. Hay actores de teatro que juegan mucho con esta expresión del cuerpo. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llaman estos actores de teatro que suelen vestir de negro, pintarse de blanco? Mimos. Ay, exacto, exacto, los mimos, ¿no? Ellos usan mucho esta forma gestual, ¿no? También vamos a ver, ahí está, ¿no? Que se está tapando las orejas, no quiere escuchar, no quiere ver, no quiere hablar. Los movimientos me transmiten esta forma gestual, ¿no? Cuando ponemos nuestra mano entre los labios, ¿no? Para decir que guarden silencio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es gestual también. Después está la comunicación táctil. Es una comunicación de contacto, ¿no? Con el otro. Nosotros los seres humanos no solamente somos de palabras, ¿no? Sino de acciones. Y las acciones nos llevan a poder transmitir nuestras emociones a través del contacto con el otro. Por ejemplo, al darle un beso, ¿no? A ese niño, ese hijo que se va para despedirlo. Un beso en la frente, una caricia, un abrazo, le transmite una comunicación táctil, ¿no? Las palmaditas en la espalda cuando hay, pues, que dar el pésame a alguien, ¿no? Transmite cuánto lo sentimos, ¿no? Un abrazo, a veces prolongado. Hace poco ha fallecido un cantante
últimamente muy conocido, Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Hemos visto por la televisión esas muestras de afecto que ha habido, ¿no? Hacia su familia, ¿no? Se acercaban, besaban, los besaban, estrechaban sus manos, ¿no? Entonces, sin palabra, podemos también solidarizarnos con el dolor del otro, ¿no? Entonces, son esas muestras también en una comunicación no verbal táctil. En este caso, vemos cómo se están estrechando las manos, como saludo, por ejemplo, formal, ¿no? Estrechamos de esta manera las manos, es más formal. En cambio, ustedes como jóvenes a veces utilizan esos juegos con las manos, ¿no? Para saludarse, ¿no? Cambian la posición, ¿no? Hacen unos jueguitos por ahí, cuando ya hay una relación mucho más estrecha, ¿no? O los besos que se dan, ¿no? A veces beso en las mejillas, beso doble, ¿no? Es una comunicación táctil. Pero táctil también puede ser una cachetada, ¿no? Que alguien puede darle al otro, propinarle un golpe, ¿no? En mejilla. Entonces, y suele ser cuando muchas veces ocurre algún hecho que indigna al otro, pero no deja de ser agresivo, ¿no? Obviamente. A veces no controlamos nuestros impulsos y actuamos, ¿no? De esta forma. A ver, pongamos en qué contexto podría darse una situación así. Pongamos que esta jovencita, ¿no? Encontró a su novio, un fragante, ¿no? Besando a otra. Muchas veces no hay ese control de emociones y va y propina un golpe, una cachetada de repente a ese enamorado, ¿no? Entonces se da, y eso también es táctil, ¿no? Solo que transmite, como les digo, una forma diferente, no positiva, ¿no? De manejar nuestras emociones, ¿no? Otro ejemplo que podríamos también recordar es cuando nos saludamos sin darnos las manos, ¿no? En tiempo de pandemia. ¿Se acuerdan cómo nos saludamos? Con A el ver, codo. con el codo, ¿no? Muy bien, por acá a ver quién era. Cel, ¿no? Exacto, con el codo. También había otra forma, ¿no? Con con golpecitos con el pie, ¿no? También, con el talón, ¿no? Entonces se daba esta forma de comunicación, ¿no? Entonces todo era válido, ¿no? Pero no podíamos estrechar las manos. Eso no podíamos hacerlo, ¿sí? Entonces, muy bien, Bastianes, ¿no? Bastián. Perfecto. Listo. Hasta ahí hay una de esas formas. Y la última comunicación es esta comunicación llamada química, que tiene relación con el sentido del olfato, ¿no? También. Es una comunicación olfativa. Básicamente por acá dicen las feromonas. El ser humano suele atraerse al otro. Y esto es debido justamente a la emisión de sustancias químicas naturales que podemos tener, ¿no? Entonces, se transmiten, ¿no? Pero también hay sustancias que han sido creadas por el hombre, ¿no? Elementos que a través del olor suele darse. Y este, por ejemplo, el perfume. El perfume se ha creado con el fin de que, además de oler bien, podamos atraer al otro con nuestra fragancia. O a ver, díganme chicos, ¿cuándo se echan más perfume de lo que deberían? Cada vez que salimos o vamos a una fiesta, ¿no? A ver, los chicos que también utilizan su fragancia.
Incluso en la publicidad, ¿se acuerdan que había un desodorante el cual si te lo echabas, pues ibas a tener éxito, ¿no? Con las chicas, ¿no? Para que puedan seducirlas de una otra forma. No me acuerdo la marca de ese desodorante spray. Ay, Old ¿cómo se Spice llama? creo que es. All Spray, claro, creo que era, sí, ese era uno, creo que sí, era uno de los clásicos, ¿no? Pero había otro, creo que era, a ver si me ayuda, Axel, creo que era, Axel, o Axel, no sé, por ahí, pero sí, ¿no? Pero hacía de que vendían, ¿no? El producto con esa intención, pero en general las sustancias químicas que ingresan a nosotros por el olfato justamente es con esa intención de agradar, ¿no? De muchas veces seducir, sobre todo esas fragancias que hemos mencionado. Entonces, es una comunicación química, considerada química u olfativa, ¿no? Entonces, esta es una comunicación que se da entre nosotros. Ahora, habíamos dicho que no solo hay una comunicación humana, sino también no humana. Esta no humana que ya involucra tanto a los animales y a las plantas, también van a tener clases de comunicación similares a estas no verbales, pero que solo se da entre ellos como especie. Por ejemplo, también hay una comunicación no humana acústica y se da por esos sonidos que ellos emiten. Cantos, los gruñidos, los bufidos, los aullidos, ahí están los perritos o lobos, lo que pueden hacer este sonido, pues se están comunicando a través de lo sonoro, ¿no? Es una comunicación que más se utiliza. Visualmente lo pueden lograr a través del color del plumaje, los cambios de pigmentación. Por ejemplo, acá vemos este pavo real que exhibe su cola, ¿no? Cuando quiere, obviamente, cortejar. Recordemos además que los animales tienen la intención de, pues, aparearse, copular, defenderse, ¿no? Y proteger, obviamente, a su especie. Esos parámetros se mantienen en cualquiera de estos casos de comunicación. Entonces, pueden emitir sonidos, pueden hacer cambios, ¿no? En el color de su cuerpo. Por ejemplo, hay un pez llamado pez espinoso, curiosamente, que cambia la zona ventral de su cuerpo, un color naranja, no medio rojizo, cuando quiere aparearse, por ejemplo. Entonces, son formas de comunicarse. De manera táctil también lo logran, ¿no? Cuando hay lamidos, acicalamientos o picoteos, ¿no? Que se suelen dar. Cuando esa leona lame a su cría, ¿no? O cuando hay enfrentamientos. A ver, por ejemplo, los toros pueden pelear o los venados con sus cuernos, ¿no? Puedan tener, entonces es táctil. Química. En esta comunicación química se da también por segregación de sustancias como las feromonas. Hay diferentes clases de feromonas, ¿no? Por ejemplo, las feromonas de rastro. Seguramente ustedes han visto las hormigas. ¿Qué pasa con las hormigas? Una va siguiendo a la otra, ¿no? Esas feromonas se le llama de rastro, porque el animalito va a saber cómo llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque todos han dejado esa sustancia que le permite a este animalito llegar a su hábitat, ¿no? Son percibidos obviamente por la misma especie. También hay feromonas que identifican a un intruso, ¿no? Cuando están en peligro. Entonces, inmediatamente
se expande esta sustancia y van a ellos inmediatamente actuar, ¿no? Entonces son feromonas diversas o feromonas que pueden también atrofiar el aparato reproductor, como a veces sucede con las abejas, ¿no? Que pueden provocar ello. Entonces, una comunicación químico-olfativa se puede dar de esa manera. Orina, estamos viendo cómo estos perritos marcan su territorio, ¿no? Al orina siempre llegan al mismo lugar, ¿se han dado cuenta? De repente ustedes tienen sus mascotas, saben inmediatamente cómo llegar, ¿no? Entonces, todo esto se puede dar entre ellos, cómo perciben esos olores, incluso cuando quieran reproducir, ¿no? Listo. Vamos ahora a dejar las clases de comunicación. A ver, vamos a ver si había alguna pregunta. Ahí están los cuadros de resumen de lo que hemos visto, ¿no? Acá faltaría colocar no humana, lo que hemos visto, acústica, táctil, ¿no? Química, visual, ¿no? Agregar. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Ya. A ver, van a trabajar la pregunta número 1 antes de pasar a la segunda parte. A ver, chicos, todos por favor revisen la pregunta número 1. ¿Mm? A ver, veo que están colocando sus respuestas, la letra C. Ok, a ver, vamos a comprobar. Dice, la comunicación entendida como fenómeno social ocurre tanto en las agrupaciones humanas como en las no humanas. Ella se da mediante el empleo de señales o signos naturales o artificiales. Según la afirmación anterior, la tarjeta amarilla, ahí está, la tarjeta amarilla que muestra un árbitro en un partido de fútbol es una comunicación, primero, humana y es una comunicación no verbal. Lo está empleando la lengua. No verbal. Entonces tengo varias opciones. Ya descarté la B. Pero al usar un color, una forma, obviamente se da una comunicación visual, ¿no? Entonces es una comunicación no verbal, visual. Y teníamos A, teníamos la C, que estaban en esas dos posibilidades. Luego,
Los mensajes de WhatsApp que enviamos a nuestros amigos. O sea, tengo que escribir estos mensajes. En mi época eran los mensajes de texto, ¿no? Se llamaba. Entonces, estos mensajes que nosotros escribimos por el WhatsApp, que es un medio de comunicación, a nuestros amigos, es porque he empleado la lengua de forma escrita, ¿no es cierto? Entonces es humana, es verbal, entonces es verbal, sí, esta también. Pero si estoy escribiendo para enviar, digitando, ¿no? Todo el mensaje, no va a ser oral, sino va a ser escrita. Entonces queda descartada la letra A. Y efectivamente tenemos como respuesta a la letra C. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso era lo que ustedes debían de identificar. Ahora vamos a muy bien, todos han participado. Vamos ahora a ver los elementos de la comunicación. Estos elementos de la comunicación también lo tienen ustedes al final. Ahí está. Elementos de la comunicación, y están todos los elementos relacionados a las funciones del lenguaje. A ver, los elementos de la comunicación se inicia todo este proceso con un emisor. El emisor es el que emite o envía un mensaje. Es quien va a entonces a enviar una información. El emisor recibe el nombre en la comunicación oral, lo voy a abreviar así, recibe el nombre de hablante. También se le conoce como locutor, es el nombre que pueda recibir en la comunicación oral, ¿ya? El emisor realiza un proceso de codificar. Codifica ese mensaje. Codifica. ¿Ok? ¿A quién envía este mensaje? Pues a un receptor. En la comunicación también oral, este receptor será el oyente. También podemos llamarlo interlocutor. ¿Ok? Entonces es el que recepciona ese mensaje. El receptor entonces descodifica ese mensaje. En la comunicación escrita, el emisor sería el autor o escritor. Y en el caso del receptor, en la comunicación escrita, sería el lector. Entonces, ¿por qué es importante reconocer estos nombres? Porque puede haber alguna pregunta donde indiquen, por ejemplo, indique qué nombre recibe el emisor y el receptor en la comunicación oral. Entonces, yo sé que es hablante, oyente. O puedo decir locutor, interlocutor. No puedo mezclarlo. ¿Ah? No voy a decir hablante, interlocutor. No. Cada uno con su par. O en la comunicación escrita. Ya sé que es el autor y el lector. Entonces ya sé los nombres diversos. El mensaje va a ser toda la información que yo quiero transmitir, ¿no? Toda la información que yo quiero transmitir. El código. Este código viene a ser
simplemente un sistema de signos que nos va a permitir la codificación y la descodificación. Todos vamos a manejar un mismo sistema de signos, ¿sí? Para poder comunicar. El canal. El canal es el medio, digamos, la vía por donde va a transcurrir ese mensaje, ¿no? Por ejemplo, en un caso de una comunicación oral, se da a través de las ondas sonoras, ¿no? Forma escrita, ese canal va a ser, por ejemplo, el papel, puede ser de repente la tinta, ¿no? Es decir, o los plumones o los lapiceros, ¿no? ¿Qué voy a usar? Ese sería mi canal, ¿no? Luego tenemos el texto que en realidad acá trabajamos dos, ¿no? Lo que es el referente y lo que es luego la realidad, no, perdón, la circunstancia. ¿Ya? Bien. En este caso, el referente o realidad viene a ser todo lo que evocamos, ¿no? Es decir, de lo que se trata este acto comunicativo. Mientras que la circunstancia corresponde más bien al tiempo en que se da, ¿no? El tiempo y el espacio, ¿no? O lugar. Esa comunicación, ¿no? Entonces, esos son los elementos de la comunicación. Por ahí han colocado el ruido, y el ruido en realidad no es que sea un elemento de la comunicación, sino que aparece cuando hay cierta interferencia, ¿no? Entonces, ese ruido a veces afecta que la comunicación sea más bien clara, ¿no? Entonces son como interferencias, ¿no? Hay cierta interferencia que no permite, pues, entender bien el mensaje, ¿no? Por ejemplo, se considera ruido cuando, por ejemplo, hay en la escritura, sobre todo, algunos errores ortográficos o que la escritura sea ilegible, ¿no? Eso es en forma escrita. Se considera una interferencia. O cuando hay algún obstáculo, como ruidos, por ejemplo, que se dan en esta comunicación en este momento, si hubiese de repente alguien que está taladrando, ¿no? Entonces esos ruidos externos o de fondo también son considerados como tal, ¿no? Que afectan, digamos, la comunicación. Entonces, estos elementos son los que luego se van a relacionar con las funciones del lenguaje, ¿ya? Entonces, vamos a ver la pregunta número 2. Esta pregunta 2 tiene relación a ello. A ver, chicos, leámoslo para que puedan ustedes ahora responder esta pregunta 2. Recordemos que la circunstancia tiene relación al tiempo y al lugar. Que el referente viene a ser todo lo que es evocado, es como si señalamos el tema, ¿no? En la comunicación. A ver, chicos.
¿Cuál sería la respuesta? A ver qué han dicho. La letra D. Ninguno dice algo diferente. Eso es bueno. Me alegra mucho porque quiere decir que los conceptos están entendiéndolos muy bien. A ver, dice, la comunicación es un proceso social mediante el cual se transmiten mensajes empleando un código común entre emisor y receptor. También intervienen otros elementos. De acuerdo con lo señalado en el enunciado, por la noche, que tengo ahí, por la noche, me está ubicando. ¿Qué me estará ubicando? Emisor, no. Receptor, poco. Circunstancia, así es. Y tengo dos opciones para ver. Por la noche dice, Berta le envió un mensaje a Jorge Luis. Berta, ¿Berta quién es? Berta va a ser mi emisor, porque ella es la que va a enviar, no es mi referente. Así que ya la E quedó descartada, ¿ven? ¿Qué más sigue? Le envió un mensaje a Jorge Luis. Y Jorge Luis obviamente es mi receptor porque recibe ese mensaje. Explicándole, dice, cómo debía redactar los artículos científicos. Entonces, él le explica cómo debía redactar esos artículos. Entonces, era mi mensaje. Efectivamente, la letra D era mi respuesta. ¿Ven? Ya está. Ahora vamos a la siguiente parte. Uy, ya vamos avanzando, que nos queda poco tiempo. Ya vamos a la última parte de la semana 1, prácticamente. Sobre el lenguaje. Si bien la comunicación abarcaba a todo ser viviente, ¿no? El lenguaje no va a ser así. El lenguaje es una, digamos, facultad, considerada facultad lingüística, psicobiológica, por eso, que es exclusiva del ser humano. El ser humano nace con esta facultad que nos va a permitir luego desarrollar una lengua y si desarrolla una lengua, esta se va a concretizar o realizar a través del habla. Entonces es un proceso primero interno. Es como si fuera un chip que está en nuestra cabeza. Ese chip se activa desde que nacemos. Por eso una de las características del lenguaje es que es innato. Nace con nosotros. Nace con nosotros. Este lenguaje va a ser considerado entonces universal. Universal. Todo, digamos, toda la especie humana, pues posee esta facultad desde que nace, ¿no? Tampoco va a cambiar en el tiempo, es inmutable, por esa razón, no va a cambiar. También no puede ser aprendido, nadie me puede enseñar el lenguaje, no estamos hablando del curso de lenguaje, ¿ah? Sino estamos hablando como una facultad inherente, ¿no? Se adapta, digamos, a cualquier tipo de expresión, o sea, es indiferente ante cualquier tipo de expresión. Es decir, un niño que tiene como padres, de repente, padres quechohablantes, va a ser adoptado por una pareja de repente alemana. Esa, esa pareja lleva al niño en adopción y el niño lleva su facultad lingüística intacta, que le va a permitir desarrollar, ¿no? Una lengua. Pero esa lengua va a ser el quechua o va a ser el alemán. A ver, ¿qué dicen ustedes?
¿Qué lengua desarrollará ese niño de padres quechohablantes que es adoptado por una pareja alemana? Alemán. Claro, El el alemán. alemán, el alemán. ¿Por qué? Porque tiene la facultad intacta y le permite desarrollar una lengua, la lengua del entorno en el que va a estar y obviamente será el alemán. Eso es, esa es una de las características de ser indiferente ante cualquier tipo de expresión. También es limitante, todas las lenguas naturales tienen una estructura y esta va a ser, digamos, impuesta por la propia naturaleza del lenguaje, ¿no? Entonces, el ser humano tiene su lengua y esta nos va a permitir a nosotros luego hablar para comunicarnos. Entonces, el lenguaje tiene funciones propias que ahora vamos a ir conociendo. Pero para no separar lo que es lengua y habla y conocer las características, vemos que la lengua es definida como un sistema de signos lingüísticos. Un sistema. También algunos le dicen un código lingüístico. Efectivamente. Está organizado, ¿no? Pero aún está en nuestra mente, por eso es abstracta. Está aquí, procesándose. Acá están los fonemas. En la otra semana vamos a hablar de ello. Es abstracto, todavía es mental, psíquica, ¿no? Abstracta o psíquica. ¿Ven? Es social. Todos, por ejemplo, en este caso hablamos la misma lengua española. Es un producto histórico. Sí, lo hemos recibido también como herencia. Vamos a mantenerla en el tiempo. Y el habla va a ser, en cambio, el uso de ese código verbal, el uso de ese sistema. Fíjense que el habla está a la altura de la boca porque ya concretizamos estos sonidos ideales y aparecen estos fonos que nos permiten producir los sonidos. Entonces usamos este sistema de signos lingüísticos y lo concretizamos. Ahí está, por eso concreta o psicofísica, ¿no? O psicofísica. Quiere decir que para poder concretizar, yo necesito usar mi aparato fonador para producir estos sonidos. Entonces, es psicofísico concreto. Individual, cada uno de nosotros utiliza el habla de una manera particular, ¿no? Y es un acto momentáneo porque puede variar, ¿no? Mi forma de expresarme, de hablar con un grupo distinto, ¿no? Quizás hablo con mis amigos de una manera mucho más coloquial y puedo ser mucho más formal con grupos de repente de trabajo, ¿no? Entonces, es un acto momentáneo. Entonces, esa es la relación del lenguaje como facultad de nuestra mente, como lengua, nos permite haber desarrollado la lengua y el habla cuando utilizamos este código. Bien, ahora vamos al primer ejercicio de aplicación y desarrollamos estos 4 ejercicios. A ver.
A ver, el primer ejercicio, chicos, dice en el enunciado. Cuando Diana llegó a su casa, le comentó a César que debían redactar dos artículos, hasta ahí. Hasta aquí es el enunciado. Todo esto es el enunciado. Se identifican los siguientes elementos de la comunicación. A ver, el emisor. El emisor entonces sería Diana. Diana, ¿no? Muy bien, Diana. Es la que llega y le comenta a César, el receptor, ¿no? Muy bien, César. La circunstancia. Recuerden que es el lugar o el Casa de Diana. Casa la de Diana. casa, ¿no? Muy La casa. bien. Es la casa de Diana. Bien. Y el código que está empleando es, le comentó a César que debían redactar dos artículos. Le En la comenta parte oral. la forma oral, entonces podemos asumir que el código es la lengua española, ¿no? Es el español. La lengua española. Muy bien. ¿No? Ahora el ejercicio 2. El lenguaje de señas y las banderas de colores en la playa constituyen respectivamente tipos de comunicación humana. A ver, No verbal. primero. Vamos a ver. No verbal. Ver. Ya. Primero, el lenguaje de señas. Es humana, no verbal. Muy bien, no verbal. Y no verbal, ¿cuál de las clases? Gestual. Gestual. Muy bien, hijo. Gestual. Lo hacemos con movimientos, entonces, ¿qué podemos realizar? Las banderas de colores. No verbal visual. Muy bien. No verbal. No verbal, visual. Correcto. No verbal, visual. Muy bien. ¿Ven? Correcto. Número 3 ahora. En la comunicación verbal escrita, el proceso de codificación es realizado por el... Motor. Emisor. Muy bien, chicos, se acordaron, emisor. El emisor sería entonces relacionado al proceso de codificación. Y el proceso de descodificación. Receptor. 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 Ujú, correcto. El proceso de descodificación sería el receptor, el que descifra, ¿no? Muy bien. Ya está. ¿Ven? Todo lo que es teoría. Número 4. Las características abstracta, universal, psicofísica. A ver, primero, ¿quién es abstracto? La lengua, habla, lenguaje. La lengua. La lengua, ¿no? Entonces está entre la A y la D. A o D. Ahora, universal. ¿Es el Lengua. habla o es el lenguaje? Lenguaje. Lenguaje es una facultad lingüística, es psicobiológica y que involucra a todo a todo ser humano. Entonces, es universal. Queda descartada la A. Y la última, pongo rojo porque se baja, a ver. Psicofísica es el
habla o concreta, ¿no? Entonces ya está allí la respuesta correcta, que estaría en la letra D. Listo, muy bien, chicos. Perfecto, revisen. Todo conforme. Y ahora pasaríamos a esta pequeño cuadro también sobre la variación lingüística. Ya. A ver, el dialecto, todas las lenguas en primer lugar, chicos, tienen dialectos. Todas las lenguas. El dialecto es considerado una variedad que se puede dar a nivel social por estratos sociales o a nivel geográfico, o sea, en los diferentes lugares, ¿sí?, de una lengua. Se evidencia en los niveles sintáctico, morfológico, léxico y fonético, ¿no? Un dialecto entonces es una variedad. ¿Qué es un dialecto estándar? Pues el dialecto estándar es esa variedad de lengua, pero usada en contextos formales. Estándar es para referirse a una forma común, ¿no?, de todas esas variedades. Entonces dice, por eso es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. Por ejemplo, si sabemos que hay el español peninsular o de España, ese no es obviamente el mejor, o no voy a considerar lo que está por encima de otros, ¿no? Una forma más. Tenemos el español de Perú o de Chile o de México. Todos utilizan la misma lengua. Entonces son variedades regionales del español. Pero ese denominador común me lleva a reconocer cuál es la forma correcta y adecuada de usar la lengua española. Entonces, eso es lo que ve el dialecto estándar. ¿Qué es el idioma? El idioma es un sistema lingüístico, dice, definido en términos extralingüísticos. ¿A qué se está refiriendo con esto? El idioma es la misma lengua natural, solo que ha sido elegida bajo términos fuera de lo lingüístico. ¿Cuáles son esos? Pues aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, donde un Estado determina qué lengua los representa. Por eso algunos lo llaman solamente lengua oficial, ¿no?, de una nación. Ese es el idioma. En el Perú, en el artículo 48 de nuestra Constitución, señala que son considerados idiomas oficiales el castellano, que se puede decir español, y en las zonas donde predominen también lo va a ser el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Entonces, fíjense que extiende no solamente a una lengua, sino a muchas que son consideradas idiomas. Bien. Vamos a ver ahora cuáles son, regresando al tema del lenguaje, cuáles son las funciones del lenguaje y cómo estas funciones se relacionan con el elemento de la comunicación. Empezaríamos con la primera. La primera es la función representativa o referencial. Es una función que simplemente describe de manera objetiva los mensajes. Esa es su intención. Es una, simplemente, por decirlo de otra forma, no involucra mis sentimientos, no involucra mi punto de vista. Simplemente señalo tal y como es esa idea,
ese concepto de manera objetiva. Esta es su característica, ser objetivo, transmitirlo. Por ejemplo, entregarán los resultados el próximo jueves. No es que yo esté suponiendo, no. Simplemente estoy informando. ¿Sí? Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo. Entonces también estoy informando. Se relaciona con el referente. Con el referente. La otra función es la función llamada apelativa o conativa. Debo recordar, chicos, los dos nombres. ¿Ah? Esta función apelativa o conativa lo que busca es persuadir o llamar la atención del receptor, convencerlo, ¿no?, de ejecutar lo que está pidiendo. Por ejemplo, querida amiga, por favor, comunícate conmigo. Está solicitando eso. O busca una respuesta. ¿Dónde decidió estudiar tu hermano mayor? Entonces, espero una respuesta. Su intención entonces es llamar la atención del receptor, persuadirlo, convencerlo. ¿Ya? Pueden haber estas formas, preguntas directas, imperativas, ¿no?, para hacer. La tercera función es una función llamada expresiva o emotiva. En esta, por ejemplo, función, destaca el emisor. ¿Por qué? Porque el emisor es el que transmite sus emociones, su punto de vista. Por eso hay subjetividad al transmitirlas. Por ejemplo, dice, me gustó mucho su presentación. Es lo que siente, ¿eh? O me siento feliz, amiga mía. Puede haber signo de exclamación que inmediatamente reconozca a esta función. ¿Ok? La cuarta función es llamada fática o de contacto. Esta función fática o de contacto recae o se relaciona con el canal, debido a que en esta función se busca constatar o garantizar la continuidad de la comunicación, que no se pierda. Cuando decimos, aló, ¿me escuchas? ¿Estás allí? ¿No? O buenos días, alumnos. Un saludo y espero que obviamente estén, ¿no?, presentes. Entonces busco que la continuación de ese hilo comunicativo, mantenerlo, ¿no? Y lo podemos hacer muchas veces avivando la atención de los oyentes, ¿no? Esa es una función fática o de contacto. La siguiente función es llamada poética o estética. Y ya la palabra estética tiene relación a la forma, ¿no? Y a la forma en que están involucrados los textos, los juegos de palabras. Por lo tanto, aparecerá en aquellos textos no literarios o en las obras literarias, ¿no?, que se escriben tanto en prosa como en verso y donde hay uso básicamente de los llamados recursos estilísticos, o ustedes seguramente recuerdan más el nombre figuras literarias, ¿no? Entonces, ese uso de estos recursos convierten al texto en un texto cualquiera, en un texto que va a buscar embellecer la palabra. Justamente por eso tiene relación con la forma. Entonces están los textos escritos en verso o en prosa. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa.
Hay una rima en cada uno de los versos que van alternando entre ellos, ¿no? Entonces, este es Becker, ¿no? La figura de Becker, un gran poeta, ¿no? Entonces, chicos, lo estético tiene relación con ello. También acá hay un juego de palabras, podría estar incluso los refranes, ¿no? Colocados. Y finalmente la función metalingüística o de glosa que recae en el código es una función que destaca por describir o hablar del propio lenguaje o de la lengua, ¿no? Bajo diferentes aspectos. Por ejemplo, dice el núcleo de la frase nominal es el nombre. Estamos viendo un aspecto sintáctico, por ejemplo. Entonces describimos a la propia lengua. O los fonemas vocálicos del español son 5, un aspecto fonológico donde se destaca cuáles son, ¿no? Al hablar de fonemas como unidad mínima distintiva, ¿no? Entonces son términos que aluden a un aspecto de la gramática de una lengua. Entonces, cuando se describe o se define desde esa forma, sería una metalingüística porque habla de la misma lengua. ¿Ok? Ya. Vamos a ver esta pregunta número 3 antes de pasar a la última parte de la realidad lingüística. A ver, desarrollamos la pregunta 3, chicos. A ver, Dayanara, me dice la letra C. Dice, el lenguaje humano cumple diversas funciones y en cada una de estas destaca un elemento de la comunicación. De acuerdo con esta aseveración, seleccione la alternativa que correlaciona correctamente la columna de los enunciados con la de las funciones del lenguaje. Vamos a empezar con los colores. La primera decía, ¿dónde encontraste las llaves, Oscar? La intención de esa pregunta directa es buscar una respuesta, ¿no? Del receptor. Hallar esa respuesta. Entonces busca persuadirlo, llamar la atención del receptor. Y si es así, la función sería la apelativa o conativa. Afortunadamente solucionamos todo. Ya el adverbio afortunadamente me denota subjetividad. Y si es subjetiva la intención o la idea, pues recae en el emisor. Y el emisor se relaciona con la función expresiva o emotiva, ¿no? Vamos a relacionar. En el español existen vocales cerradas. Si yo tengo este término, vocales cerradas, entonces yo voy a entender un aspecto fonológico al emitir ese enunciado. Las cerradas, por ejemplo, o altas en la I y la U. Entonces, ¿sería representativa o metalingüística? ¿Está describiendo la realidad o está describiendo la lengua? Describe la lengua, ¿no? Metalingüística. Entonces, exacto, sería metalingüística. Y la última, mañana presentarán la nueva propuesta, porque así va a suceder. Te escribo, estoy informando, y la función sería representativa.
nativas. Relacionado ello, la respuesta es la D. Es la D. Listo. ¿Ya está? Con esto cerramos todo lo que corresponde a la primera semana y ahora creo que queda poco tiempo. 2:40 termina la clase, ¿no? Ya, a ver, para calcular mi tiempo. Aquí vamos a ver un panorama sobre esta realidad lingüística del Perú. Entendemos que el Perú es considerado un país donde coexisten muchas lenguas y culturas, por eso es multilingüe y pluricultural, ¿no? Pero como hablantes nos destacamos por ser monolingües, es decir, tener el dominio de una lengua. Hay también bilingües, es decir, que dominan 2 lenguas. Y plurilingües porque dominan más de 2 lenguas. Existen más de 20 familias lingüísticas en el Perú. Una familia lingüística va a involucrar a una lengua o a varias que van a estar emparentadas. Las lenguas en el Perú se clasifican en 2 grupos, lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Las amerindias son aquellas lenguas que estuvieron en territorio americano y las no amerindias son aquellas que vinieron durante o después de la conquista, entre ellas el español. La región amazónica presenta mayor complejidad lingüística, cierto, porque en esta Amazonía o la selva se ubican pues muchas lenguas y ascienden pues a 17 familias lingüísticas solamente ahí, ¿no? En la selva. Ahora, vamos a ver esta clasificación. Las lenguas amerindias se van a subclasificar en estas lenguas amerindias que también reciben el nombre de lenguas nativas, lenguas aborígenes, ¿no? Esos son los nombres de estas lenguas. Acá tienen el cuadro. Ahí está el cuadrito. En este cuadrito está lo que estamos explicando, ¿sí, chicos? Las lenguas habladas en Perú, lenguas amerindias, que son, repito, llamadas también lenguas vernáculas o nativas. Aborígenes. Etcétera, ¿no? Así se le conoce a estas lenguas. Ya está. Son otros nombres, son aquellas que estuvieron en nuestro territorio. Y las no amerindias, que van a ser aquellas que llegaron después, ¿no? A territorio americano, como el español, el inglés, el alemán o el chino. Entonces, este cuadrito es lo que estamos viendo en este momento. Estas lenguas amerindias van a subclasificarse en lenguas andinas o lenguas de la sierra y lenguas amazónicas o lenguas de la selva. En las andinas tenemos 2 familias lingüísticas, 2. ¿Sí? La familia quechua y la familia aro. Y en las lenguas amazónicas vamos a tener 17 familias. Están ahí mencionadas.
Entonces, para que entiendan ahora el esquema que vamos a trabajar aquí, ¿ya? A ver, en las lenguas andinas, entonces, pertenecen a las lenguas amerindias, estas lenguas originarias. Se encuentra una familia lingüística llamada quechua. Es la familia más importante, la familia lingüística más importante, la que presenta mayor distribución geográfica en el Perú. Está conformada por las lenguas quechuas que son habladas en países de América del Sur. Y según los datos del INEI, en el año 1994 había 3.199.474 quechua hablantes, un número significativo. Entre las variedades del quechua encontramos el quechua norteño, el quechua sureño, el quechua central, el quechua costeño central, el quechua amazónico. El quechua más hablado, difundido, es el quechua sureño, el quechua que se ubica en Ayacucho, en Cusco, ¿no? Que tiene la mayor cantidad de hablantes. Entonces, esas son las formas. Ahora, fuera del país, el quechua se habla, por ejemplo, en otros países como Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia y en Chile. Entonces, fuera del territorio peruano, el quechua se habla también allí, ¿ok? En estos lugares. En la familia Aru, que es la segunda familia dentro de este grupo de las lenguas andinas, estarían las siguientes lenguas. La lengua aymara, que es la segunda lengua más hablada tercera lengua más hablada en el país, es la lengua hablada ahora pues en Puno, en Moquegua y en Tacna. A diferencia del quechua, el quechua se habla en la mayor cantidad de departamentos. En un comienzo no han encontrado pues quechua hablantes en Tumbes, en Piura, en La Libertad ni en Tacna. En los demás departamentos sí. En el caso de la aymara, pues solamente hay hablantes en Puno, Moquegua y en Tacna, poquito. También cuenta con hablantes fuera del Perú, en Bolivia y en Chile, ¿no? Respecto a la lengua cauqui, esta se habla en Cachuy, Catahuasi, Yauyos, y Yauyos queda en Lima, ¿no? Es una provincia de Lima. Solo se registran 132 hablantes en este censo del 2017. Y es una lengua que se encuentra en proceso de extinción, o sea, de que desaparezca. La lengua jacaru se habla en Tupi, Catahuasi, también en Yauyos, Lima. Solamente hay un aproximado de 448 personas que hablan esta lengua. Y se encuentra también en peligro de extinción. Entonces es una lengua focalizada en realidad, ¿no? Tanto el cauqui como el jacaru. Luego vienen las lenguas amazónicas o lenguas de la selva. Están agrupadas en 17 familias lingüísticas, por eso hay mayor complejidad. El aguaruna y el achánica son algunas de las lenguas más habladas. A la aguaruna se le dice también lengua aguajún. Y hay lenguas en proceso de extinción debido a factores extralingüísticos. Y ahí están las familias. La familia aragua incluye una sola lengua, en este caso Pulido. Pero hay familias lingüísticas como la arahuaca que pueden incluir varias lenguas, como achánica, caquinte, chamicuri, ñapay, resígaro, piro, yanecha, nomaxiguén, etc. De estas hay 3 de ellas que están en peligro de extinción. La chamicuri, ñapay y resígaro están en peligro de extinción. Luego está la familia Bora, Caguapana, Candochi, Jarambú, Huitoto, que incluyen a diversas
lenguas. La familia jíbaro, que incluye a la lengua aguaruna o aguajún, ambisa. La aguaruna es una de las que tiene mayor hablante, ¿no? Pero, por ejemplo, esta familia munichi incluye a la lengua únicamente munichi, que tiene pocos hablantes. La familia Pano es otra familia importante, incluye a la lengua, por ejemplo, más conocida, que es el chipivo o cónibo. Incluso hay una comunidad de chipíos aquí en Lima, por Cantagallo. Cantagallo se llama su comunidad y está por el Rímac, ¿no? Y así diferentes familias: Pebayagua, Chimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi, Guaraní, Záparo. Estas son las lenguas de la Amazonía o lenguas de la selva. Una vez que ya hemos visto las lenguas amerindias, tenemos a las lenguas no amerindias. Y las no amerindias son las lenguas extranjeras o lenguas foráneas. Estas lenguas ingresan a este territorio americano en 1532, tercera década del siglo XVI, por razones políticas, económicas, culturales y tecnológicas. De ellas, la lengua española es la más importante desde el punto de vista sociopolítico. El español es la tercera lengua más hablada en el mundo. Lo primero está el chino, luego el inglés y luego viene el español. De ellas, la lengua española es la más importante, por eso, desde el punto de vista sociopolítico. El chino, el japonés, el portugués, el inglés y el alemán son algunas de las lenguas que cuentan con grupos de hablantes en el Perú, ¿no? En la actualidad. ¿Dónde se habla el español? Pues ahí tenemos a los dialectos regionales del español, o sea, las regiones o los lugares donde se habla esta lengua por continente. En América casi todos los nombres no son familiares, ¿no? Excepto Isla de Pascua, de repente que no sabía que estaba en Chile, o Archipiélago de Galápagos, que estaba en Ecuador. En Estados Unidos, en algunos estados como Nuevo México, Arizona, Texas, California, también hay dialecto regional del español. Pero, ¿qué es lo que me tengo que aprender más? Pues, ¿dónde se habla en Europa, en África y en Asia? En Islas Canarias, en Rumania, en Grecia, Guinea Ecuatorial, Filipinas, Turquía, Israel. Hay hablantes de esta lengua española. ¿De dónde proviene el español? Pues todo eso se remonta al latín. El latín, que era la lengua hablada por los súbditos del Imperio Romano, en general por los romanos, ¿no? El latín, pues había un latín culto y un latín vulgar. El latín, que era la lengua de los romanos, pues el culto era exclusivamente el que lo hablaban los filósofos, los escritores o poetas y también los gobernantes. Era también llamado sermo eruditus, ¿no? O latino. En cambio, el latín vulgar, que era el latín común, era hablado por los súbditos del Imperio Romano, el ejército, ¿no? El pueblo en general, los comerciantes, todos ellos usaban este latín, el cual era llamado sermos rústicos, o plebeyos, o proletarios. Este latín vulgar es el que llega a esta península, donde va a encontrarse con otro grupo de lenguas, que son llamadas lenguas prerromanas o prelatinas, ¿no? Prelatinas. Estas lenguas eran, pues, el celta, vasco, griego, íbero, tartesio, púnico, fenicio. Estas eran las lenguas. Pero al llegar el latín vulgar, este latín vulgar, a esta península, desplaza todas y va a crear un nuevo grupo de lenguas. ¿Qué grupo de lenguas crea? Pues el llamado o llamada lenguas
neolatinas o lenguas romances. Están aquí. Lenguas romances. Este grupo, ya estoy con el tiempo. Estas lenguas romances o neolatinas se oponen a las prelatinas anteriores. Entre ellas, ahí estaba el español. ¿Ya? Entonces, chicos, si pueden esperar unos 2 minutos, 3 minutos máximo para poder concluir esta información. ¿Ya, chicos? No tienen clase después, ¿no? A ver, ya. Solamente para señalar esta información y puedan hacer también sus capturas. Estaría el español siendo parte de este nuevo grupo de lenguas que proviene del latín vulgar, ¿no? El castellano, por eso es el resultado de la evolución del latín en el territorio de Cantabria, Castilla, ¿no? Las lenguas prelatinas, germánica y árabe contribuyeron en la formación del español, por eso hay préstamos lingüísticos de los germanismos, arabismos en nuestra lengua española. Ha habido procesos del cambio del latín al español, la pérdida de la F se convirtió en una H en el español, farina en harina, o los procesos de dictongación y monoctongación. Ventu en latín se convirtió en viento en español, ¿no? Ahí hay un dictongo. O al revés, en el latín tauro se convirtió en una sola vocal, en el español toro, o sea, hay una monoctongación. O evolucionaron a una EYE los grupos iniciales de PL, CL, FL. O sea, por ejemplo, pluvia se convirtió en lluvia en español. ¿Ven? Y el grupo latino CT se convirtió en una che, nocte, noche. Son algunos cambios del latín al español. Finalmente, chicos, para entender esto, ha habido préstamos, como señalábamos, léxicos del latín, o sea, deriva del latín, todos estos vocablos, de los arabismos, o sea, la lengua de los árabes, términos que provienen de ahí, de los germanismos, que eran la lengua de los visigodos del norte de Europa. Tenemos vocablos que derivan de allí, como bandera, albergue, ropa, guerra, ¿no? Blanco, o algunos nombres incluso que derivan de allí, ¿no? Fernando, Fernández. Americanismos, que eran las lenguas que se hablaban en América, entre ellos el quechua, por ejemplo, el náhuatl, ¿no? El guaraní y otros más. Entonces, estos vocablos provienen de ahí. Cacao, chocolate, aguacate, tiza, ¿no? Cóndor, ¿no? Etcétera. Las variedades del español en el Perú tenemos características propias. Por ejemplo, suelen confundir algunas vocales, fideos a fidius, o la pérdida de la D, pescado a pescado, ceseo, yeísmo, la pronunciamos igual. Eso lo vamos a ver la próxima semana también un poco, cuando veamos fonología. El yeísmo, la abundancia de diminutivos, aumentativos, usar el artículo delante de un nombre propio, el Pedro, a veces decimos, ¿no? O confusión al usar los pronombres. Por eso se produce leísmo, loísmo, laísmo. Le vi llegar es incorrecto, tengo que decir lo vi o la vi. La redundancia del posesivo y algunas formas adverbiales que no debemos de usar. El adverbio no cambia, es ahora, no ahorita ni ahorita, ¿no? Etcétera. Muy bien, con esto, chicos, este es el último ejercicio, aunque les puedo colocar las claves de este último ejercicio y con esto vamos a terminar. En el caso de la pregunta 1, estaría en la letra C la respuesta, en la 2, en la letra D, para que repasen, chicos, en la 3, la letra B, y la 4, la letra D. Ya está. Con esto, ahora sí, me despido.
Hoy día sí les he robado. Ahí lo vuelvo a poner para que puedan hacer su captura. Ya. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Un beso a todos, chicos. Ahora sí, me respiro. Cuídense mucho. Y ese mismo nos vemos. Chao. Cuídense, amigos. Muchas gracias. Gracias. Chao, hijos. Gracias por esperar. Un abrazo.